Buenas tardes, chicos. Entonces, los que van llegando, por favor, van esperando ahí mientras llegan todos los compañeritos. Muy buenas tardes a los padres de familia, a los niños. Entonces, muy buenas tardes. Entonces, vamos ahí a esperar que los compañeritos lleguen. ¿Listo? Y pues esperamos entonces que lleguen los compañeritos para trabajar entonces en el cuaderno de ciencias naturales. ¿Listo? Entonces, el que me quiera ahí hablar, listo, por medio del chat, me puede escribir, ¿vale? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, ¿Bien? señor. Ah, bueno, me alegra. Listo, me alegra que estén muy bien en casa. Listo, entonces ahí vamos llegando. Entonces un saludo a Gianpaulo Ortiz, a Ángela Sofía, a todos los que están ahí. Buenas tardes. Listo, estudiantes. A Carol Salamanca, Sebastián Blanco, a Alison. Listo. A Carol Martínez, a Esteban Parra. Y ahí pues vamos a esperar que lleguen los compañeritos y hoy sí vamos a trabajar mucho, vamos a prestar mucha atención y vamos a avanzar mucho en nuestro tema. Ya revisé todas las notas, ¿listo? Ya ustedes pueden observar en Emodo, ¿listo? En la plataforma de Emodo, anoche las revisé, a la mayoría le fue bien en el examen, otros les fue muy regular, pero bueno, la idea es aprender, ¿vale? Y ahí vamos mejorando entonces, esa es la idea. Entonces sabemos en total 21 personas. Vamos a esperar. Voy a ir entonces llamando a lista. ¿Listo? Vamos a ir llamando a lista a los niños. Listo, entonces está Alison Suárez. Listo. Alison Suárez, Ángela Sofía Ávila. Listo, acá está. Listo, está Ángela Sofía, Breiner Andrés Flores. Listo. Carol Martínez Suárez, Carol. Listo, Carol. Esteban Parra. Listo, Esteban Parra, Gabriela Osorio, Carol Martínez ya, Esteban Parra, Gabriela Osorio, Guadalupe González, Jean-Paul Ortiz. Jean-Paul. Listo. Guadalupe González, Guadalupe. Gutiérrez González. Listo. Jean-Paul Ortiz, Guadalupe, ya vamos mirando. Juan Felipe Escobar. Listo. Vamos, Carol Salamanca, Laura Camila, Carol Salamanca, Samuel Niño acá. Tomás Hernández Tomás. Listo, Tomás Hernández, Valeria Espitia y Valeria Andrea Carvajal Espitia. Listo, Espitia y Carvajal. Listo, Tomás, Valerie, ya la habíamos llamado ahí. Listo, está entonces estamos aceptando a Martín Santiago Torres, a Helen. Helen, cuando ingreses no se te olvide poner el apellido. Listo, Helen. Listo, yo me acuerdo. Listo, entonces, Helen, porque pues me ayudan rápidamente a buscar. Listo, niño Helen, listo, ahí ya la ubicamos. Listo, vamos a mirar aquí en el chat, a ver quién nos ha escrito. Hola, me dice Gabriela Osorio, hola. Listo. Vamos mirando, Esteban, hola a todos, listo, hola. Hola, profe, que saludes a todos, están saludando. Listo, hola, teacher, hola. Listo. Listo. Recuerden que todos los mensajes, en este caso, me llegan a mí. Solo pueden hablar, entonces en este caso ya lo estoy configurando para que me lleguen a mí. Listo. Listo, entonces esperemos un momentico. En 2 minutos empezamos. Entonces ya vaya listando el cuaderno. Listo. Ahorita recuerden que apenas empecemos, pues van a cerrar la cámara para que el internet pues no se nos caiga.
Listo, quisiera saber si está por ahí Ferro, la señorita Ferro, 50. Ferro Arias Laura. Si está por ahí Ferro Arias Laura, no la veo por acá. ¿Listo? No, no la veo. Listo, como les decía, ustedes ya pueden revisar las notas. Hay estudiantes que todavía no me han entregado actividad 2, ni actividad 3, ni actividad 4. Algunos solo presentaron el examen y ya. Recuerden que tienen plazo para enviarme eso. ¿Listo, chicos? No se dejen colgar con el tiempo y envíenme las actividades. ¿Listo? Por favor. ¿Listo? Para ir calificando. ¿Listo? Aquí aceptamos a Tomás Alfonso. ¿Listo? Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Bien? Entonces, ¿listo? Listo, ahí me saludó Guadalupe, listo, ahí estamos todos. Listo, entonces el día de hoy vamos a ver un tema que se llama entonces cómo se organizan los seres vivos, cómo se organizan las células y cómo se organizan los seres vivos. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio, entonces les voy a colocar el titulito. Recuerden que ustedes hoy van a observar, ¿listo? Van a observar, van a prestar mucha atención. Al final de la clase haré unas preguntas y pues usted debe responderme. Cojo a alguien al azar y le pregunto, ¿listo? Para que ustedes sepan. Entonces voy a compartir pantalla, ¿listo? Les voy a compartir mi pantalla y pues vamos entonces a dar inicio a la clase, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ahí hemos compartido entonces la pantalla y el título del día de hoy, entonces, ¿listo? Voy a ocultar controles de reunión, ¿listo? Y voy a ampliar entonces mi presentación. Entonces vamos a iniciar la clase, vamos a ir apurándole. Entonces el día de hoy vamos a iniciar la clase con un videíto, ¿listo? Entonces el título es ¿cómo se organizan las células para formar un ser vivo? ¿Listo, chicos? ¿Cómo se organizan las células para formar un ser vivo? Y vamos a ver el siguiente video, ¿listo? Espero que le presten mucha atención, ¿listo? Y arrancamos. ¿Has notado cómo los objetos de gran tamaño están hechos de otros más pequeños? Por ejemplo, los panales de abeja comienzan siendo una celdilla pequeña de cera producidas por las abejas obreras para mantener a salvo a las crías de la abeja reina y el alimento que usará toda la colmena. Estas celdillas son muy parecidas entre sí y las abejas las ubican de una manera ordenada y en estrecho contacto. Listo, espere, pausamos un momentico y voy a dejar de compartir un momentico. Listo, chicos, por favor, entonces los que tengan la cámara prendida la vamos a apagar porque es que no nos dejan ver. Listo, para que su pantalla se vea más grande, lo que debe hacer es darle doble clic a la pantalla, listo, y de esta manera usted amplía la pantalla y ve más grande. Listo, chicos, por favor, colabórenme. Entonces, para que no se nos vea borroso, eso, cierren sus cámaras y de esta manera pues vamos a avanzar todo, ¿listo? Voy a entonces otra vez a configurar aquí un momentico el video, lo voy a ampliar un poco más, ¿listo? Pues para que ustedes lo vean más grande y ya lo compartimos otra vez desde cero. Si se ve borroso, recuerde que yo siempre le mando las diapositivas de mi clase para que usted pues las pueda ver desde su casa, incluso pueda ver los videos, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a empezar porque siempre hoy tenemos que avanzar. ¿Listo? Entonces, comparto otra vez la pantalla. ¿Listo? Compartir y preste mucha atención. ¿Listo? Entonces, amplío acá. Recuerden que al final hacen las preguntas, chicos. Al final de la clase, pues van a hacer las preguntas. ¿Has notado cómo los objetos de gran tamaño están hechos de otros más pequeños?
Por ejemplo, los panales de abeja comienzan siendo una celdilla pequeña de cera producidas por las abejas obreras para mantener a salvo a las crías de la abeja reina y el alimento que usará toda la colmena. Estas celdillas son muy parecidas entre sí y las abejas las ubican de una manera ordenada y en estrecho contacto entre ellas. Es como si se multiplicaran. Al final de la jornada, cuando hay suficientes celdillas para que viva toda la colmena, el panal parece ser una superestructura y es capaz de brindar a las abejas todo lo que requieren para llevar a cabo sus actividades diarias. ¿Crees que los organismos vivos también están hechos de una forma similar? Listo, aquí en este video vimos rápidamente que las abejitas entonces hacen pequeños paneles, pequeñas celditas que se van repitiendo unas con otras. Listo, van repitiendo los mismos bloquecitos, a estos que vemos acá, hasta formar el panal. Resulta que las células también se van agrupando de acuerdo a la función y la forma hasta formar los tejidos. Listo, entonces el día de hoy lo que yo quiero que aprendan es que las células que tienen la misma forma y la misma función se van agrupando, listo, de una manera muy organizada hasta formar un tejido. Listo, entonces vamos entonces a dejar de ver un poco el video, listo, y vamos Parece ser una entonces superestructura y es capaz a empezar con la clase. Listo, entonces de esta manera entonces vamos a empezar con nuestra clase. Ya vimos el video, listo, y voy a entonces, para hablar de la clase del día de hoy, los voy a ubicar en una historia. Recuerda que siempre en ciencias naturales contamos una historia. ¿Listo? El día de hoy les presento a dos personajes de nuestra historia. El muchacho que ven acá, él se llama Kenji, y su maestro de primaria y de bachillerato de ciencias naturales se llama Rochi, así como el maestro de Goku se llama Rochi. Entonces mire el cuentico que le voy a contar de la historia entre Kenji y Rochi. Resulta que una mañana de invierno, Kenji iba caminando por la estación y hacía pero mucho frío. Se le congelaron las manos y casi que no las podía ni mover. Y levantó su vista y vio a lo lejos a un anciano. Pero vaya, qué curioso, se le parecía a ese anciano. Pareciera que ya lo hubiera visto en algún lugar. Se le hacía incluso parecido a su padre, que ya había muerto unos años antes. Pero bueno, vamos a mirar, y Kenji intentó evocar aquellos recuerdos de dónde había conocido ese abuelito que veía caminando en la estación del tren esa lluviosa mañana. Y Kenji empezó a recordar, y entonces recordando, encontró que ese señor era su maestro de primaria, el que alguna vez le había enseñado que las células se especializan en funciones determinadas. Ese profesor que él tanto alguna vez en su vida quiso mucho, le había enseñado que las células se especializan en funciones determinadas. Le había dicho que las células de los organismos multicelulares se especializan en realizar una función determinada y la agrupación de las células que cumplen una función constituyen un tejido. Resulta que las células que tienen igual forma e igual función se van agrupando, van conformando un equipito y ese equipito se está completo hasta que se forma un tejido. Entonces ese profesor le había enseñado a Kenji que las células se agrupan para formar un tejido. Y allí era donde Kenji conocía a su profesor. Pero resulta que ese profesor, en esa clase de ciencias naturales que Kenji recuerda, ese señor le había dicho que existen diferentes tipos de tejidos. Entonces en los seres humanos, en nuestro cuerpo, existe el tejido nervioso, por ejemplo, que está conformado por la agrupación de muchas células nerviosas y que guían los impulsos nerviosos, los cuales nos permiten responder a estímulos. ¿Cuáles estímulos? Por ejemplo, el calor. Cuando tenemos mucho calor, estas células envían el mensaje a nuestro cerebro y por eso nos quitamos de repente la camisa, el saco, ¿listo? Y también le enseñó que existe el tejido adiposo. Ese tejido adiposo que vemos acá, los gorditos, que llamamos nosotros gorditos, están conformados por unas células que se llaman células del tejido adiposo. Muchas de ellas se agrupan formando un equipo y ese equipo se llama tejido adiposo y sirve de reserva energética como aislante térmico. ¿Qué significa aislante térmico? Gracias a la grasita que nosotros tenemos en nuestra barriguita, podemos incluso soportar temperaturas muy bajas, porque
ese tejido nos protege, nos da calorcita, y también si nosotros necesitamos energía y no hemos comido durante varios tiempos, ese tejido adiposo nos puede dar mucha energía. Mire, por ejemplo, cuando hacemos educación física, el tejido muscular, recuerda Kenji que este tejido muscular pues lo ejercitaba mucho cuando hacía clases de educación física, y que presenta unas células alargadas con unas fibrillas que protegen y provocan la contracción. Cuando nosotros contraemos el músculo, así como Goku, para ver el que se nos brote el músculo, lo estamos contrayendo, y cuando estiramos la mano la estamos relajando. Todo eso gracias al tejido adiposo, el tejido muscular. Pero mira también, si miras aquí el hombro, tenemos un tejido conectivo que rellena los espacios entre otros tejidos, y hay diferentes clases. ¿Listo? Denso, elástico, reticular, adiposo, cartilaginoso y óseo. Este tejido, que se llama tejido conectivo, pues nos permite llenar los espacios que hay entre diferentes tejidos. Si tú miras la piel, esa epidermis, está conformado por un tejido epitelial, que recordemos que un tejido es una agrupación de muchas células, ¿listo? Y entonces cubre el exterior del cuerpo, reviste las cavidades internas y segrega sustancias. Ese cuerpo se llama el tejido, esa capita de la piel se llama tejido epitelial. ¿Listo? El tejido del intestino, nosotros cuando comemos, nos alimentamos, tenemos un lugar, un órgano, que son los intestinos, y recubre las paredes, y unas salientes aumentan la superficie de absorción. El tejido de los huesos, como ya lo dice, es el tejido óseo, y está conformado por muchas células óseas que conforman pues nuestro tejido óseo, y que se comunican con los canales de los tejidos nerviosos. Kenji recordó inmediatamente lo que le había enseñado su maestro de ciencias naturales ese día, ¿listo? Y habían hablado sobre los tejidos, pero él también quería recordar que su maestro le había dicho que las plantas también tenían tejidos. Las plantas, las células de las plantas se agrupan y forman muchos tejidos. Por ejemplo, el tejido epidérmico, que la función es proteger las hojas y los tallos jóvenes. Le había enseñado también que el tejido parenquima es fundamental para el proceso de fotosíntesis. Recordemos que los vegetales realizan un proceso, el cual es el proceso de fotosíntesis. ¿Listo? Ese proceso de fotosíntesis es gracias a el tejido parenquima. ¿Listo? Resulta que también le había enseñado que existe un tejido Suber, el cual conforma los tallos, las raíces, y cumple una función protectora. Uno de los tejidos más importantes que le había enseñado el profesor Rochi a Kenji era el meristemo. Listo, este tejido conecta el crecimiento en los ápices de las raíces y tallos. Y por último le había enseñado el tejido conductor. Este tejido conductor principalmente se encuentra en el interior de los troncos y los tallos y nervios de las hojas. Entonces Kenji ya sabía dónde había conocido a su maestro, ese viejito que estaba caminando por el tren, listo, por la estación del tren, pues había sido su maestro de primaria, y él lo había querido mucho, mucho, mucho. Listo, voy a salirme un poquito del cuento, chicos, para mirar que alguien está levantando la mano. Listo, voy a dejar de compartir un momentico la pantalla. Listo, listo, al final, chicos. Listo, al final vamos a hacer mejor dicho, ahorita no me hagan comentarios que me distraen el cuentico. Entonces, al final, ustedes me hacen las preguntas y yo se las respondo, ¿listo? Porque así entonces me hacen perder el hilo de la historia, ¿listo? Entonces, Kenji ya se había recordado que su maestro era el maestro de primaria y también el maestro de bachillerato. Y Kenji lo quería mucho porque pues le había enseñado la naturaleza, le había enseñado tejidos, ¿listo? Y que estos tejidos estaban presentes dentro de los seres vivos, animales y plantas, ¿listo? Dentro de ese tejido vegetal, Kenji le llegó una imagen de casualidad. Una imagen navegó rápidamente junto con su maestro y recordó que el maestro le mostraba en el microscopio, ¿recuerdan el microscopio? Ese aparato interplanetario que nos permite ver esos organismos muy, muy, muy pequeños. Pues mire, el maestro le había enseñado a Kenji cómo eran las células y cómo esas células se agrupaban, las de las plantas, para conformar los tejidos. Mire el tejido absorbente, por ejemplo, el tejido Suber, el tejido epidérmico, el meristermo. Mire los tejidos de la
de la planta. Mire qué bonitos son. Y eso los había aprendido Kenji, los había observado desde el microscopio una vez que el profesor Rochi, lo había llevado al laboratorio. ¿Listo? Pero resulta que Kenji recordó una cosa. Resulta que los niños no querían mucho al profesor. Los niños no querían mucho al profesor y siempre que llegaban a la sala de profesores intentaba que él no los mirara. ¿Por qué? Porque el profesor tenía una maña y era cogerlos de los brazos y gritar duro, la vida, la vida, la vida es maravillosa. Kenji recuerda que un día, estando en recreo, se chocó con el profesor cuando estaba corriendo. Y resulta que el profesor lo cogió de las manos y le dijo, Kenji, Kenji, la vida, la vida, la vida es hermosa, Kenji, la vida es hermosa. Y resulta que a los niños les daba pena que el profesor les dijera que la vida es hermosa. Algunos niños pensaban, es como me va a decir este ancianito que la vida es hermosa si tengo muchas actividades. Allá desde su casa usted dirá, la vida será hermosa si tengo que entregar el trabajo de de biología virtual, el de matemáticas, el de sociales, tengo muchas cosas que hacer y ando muy ocupado. ¿Será que la vida es maravillosa? Entonces Kenji siempre y todos los niños se le escondían al maestro, porque el maestro gritaba muy duro siempre y los tomaba de la mano, siempre que decía la vida, la vida, la vida es maravillosa. Entonces a los niños les daba muy pena, les daba mucha pena, inclusive a los grandes siempre se escondían y salían corriendo para que el profesor no los cogiera de la mano, porque siempre les gritaba esa frase, siempre gritaba la frase, la vida, la vida, la vida es maravillosa, la vida es maravillosa, y repetía el nombre de los alumnos. Por ejemplo, si cogiera a Tomás, si Tomás se encontrara con, con el profesor Rochi, él lo tomaría de las manos y le gritaría, la vida, la vida, la vida es maravillosa, Tomás, la vida es maravillosa. Y entonces a Tomás, incluso cuando uno va creciendo, pues le da pena que griten y que eso uno le dice, uy, profe, no haga el oso, eso es hacer el oso. No, profe, así no es. No, me da pena, me da mucha pena. Entonces los niños se avergonzaban de su profesor. Entonces, Kenji rápidamente, ¿qué hizo? Se quedó estático ahí en la estación del tren y su profesor empezó a caminar hacia él. Y el profesor caminó hacia él y Kenji se ensonrojó. Kenji ya había crecido y estaba en la universidad. Y en esa estación del tren hacía mucho frío y Kenji se cogió de las manos y el profesor empezó a caminar hacia él. Kenji no sabía si correr o esperarlo al profesor. Entonces Kenji dio 2 pasos y se acercó al profesor para que éste no gritara. Kenji se preguntaba, ¿será que me tomará de las manos como cuando yo era un niño y gritará, la vida, la vida, la vida es maravillosa? Kenji, la vida es maravillosa. Ay, qué pena, que irá toda la gente que me va a ver aquí en el tren. Y resulta que pasó lo que menos esperaba. El profesor llegó caminando y pese a que era viejito, sacó fuerzas de los pulmones, los infló bien y cogió a Kenji de las manos y gritó, la vida, la vida, la vida es maravillosa, señor Kenji, joven Kenji, la vida es maravillosa. Y Kenji sonrojado, lo que hizo fue lo siguiente, miró, todo el mundo lo estaba mirando, el maestro había gritado tanto que incluso hasta el chofer del tren lo había mirado y Kenji se incomodó. Y Kenji dijo otra vez, qué pena, maestro, ¿usted por qué grita? Yo ya estoy grande, ¿no le da pena gritar y hacerme quedar mal delante de toda la gente? ¿Usted por qué, profe? Porque siempre que lo veo, donde me lo encuentro, usted grita, la vida es maravillosa. Profe, ya no estamos en el colegio, estamos afuera del colegio y usted sigue gritando. Entonces el maestro lo invitó a una taza de té, ¿listo? Y mientras iban por el té, Kenji miró a su maestro y cómo había envejecido y recordó lo que le había explicado clases en ciencias naturales de los órganos. Imagínese que Kenji se puso a mirar cómo habían envejecido los órganos del maestro. Kenji recuerda que su maestro le había enseñado que era homeostasis, ¿listo? Que es un conjunto que el cuerpo siempre busca autorregularse. Consiste en mantener el equilibrio entre el exterior y el medio interno. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo, así como envejecen las células de la piel, la parte externa, también envejecen las células de nuestros órganos internos, como el hígado, ¿listo? Entonces, ese proceso de regulación lo llamamos homeostasis.
Y entonces el profesor Rochi le había enseñado a Kenji que las células similares se agrupaban organizadamente formando diferentes tipos de tejidos, que son estructuras especializadas en desarrollar actividades específicas. Y ya Kenji sabía que era un tejido y sabía que esas células desarrollaban en una actividad específica. Por ejemplo, que Kenji recordó rápidamente que este era el tejido epitelial y que ese tejido epitelial estaba conformado por muchas células de igual forma y de igual tamaño, y eran las células epiteliales. ¿Listo? Pero siguiendo, él recordó que además de los tejidos estaban formados también por una matriz extracelular. ¿Qué es esa matriz extracelular? Pues resulta que para pegar esas células que tienen la misma forma y función, se necesita un pegante, y ese pegante se llama matriz extracelular, que es casi inexistente en algunos tejidos, como en el epitelial del cual forma la piel humana. Entonces, la matriz extracelular es el conjunto de materiales extracelulares que forma parte de un tejido. Es esencial para mantener las células unidas, pues permite la adhesión entre estas, es como el pegante. ¿Listo? Y existen algunos tejidos que tienen esa material extracelular en gran abundancia y otro no. Mire aquí, por ejemplo, el tejido epitelial. Mira aquí las células que tenemos de la piel, y si ven estos, la matriz extracelular, que es como lo rosadito, ese es como pegante que permite pegar las células que tienen la misma forma y función. Un tejido siempre va a tener células de la misma forma, un conjunto de células de la misma forma, y también va a tener una matriz extracelular que es el pegante que permite unir esas células. Y resulta que existen tejidos que tienen mucho pegante, como existen tejidos que tienen poca pegante. Ese pegante lo vamos a llamar matriz extracelular. Mira, entonces rápidamente aquí vemos las células. Estas son las células del tejido cartilaginoso. ¿Listo? Y si observamos la partecita azul, ¿listo? Esa partecita azul es el pegamento que me permite unir esas células y formar el tejido cartilaginoso. Ese pegamento le había enseñado el maestro Rochi a Kenji, que se llamaba matriz extracelular. ¿Listo? Y entonces, recordando entonces que Kenji estaba mirando al maestro y mirando cómo había envejecido, recordó que era un órgano. Los órganos son estructuras construidas por varios tejidos. Los tejidos que acabamos de ver, esa agrupación de células, se van agrupando y van formando órganos que en asociación realizan una función. ¿Listo? Y Kenji recordó que tenía muchos órganos, por ejemplo, el corazón. El corazón estaba formado por tejido cardíaco, y cuando muchos tejidos se agrupaban, formaban el corazón. Otro órgano muy utilizado son los pulmones. Gracias a ellos nosotros respiramos. El hígado, mira el hígado cómo es, y cumple funciones muy importantes en el sistema digestivo y en el sistema endocrino. Mira el estómago, míralo acá. Mira, el cerebro está conformado por tejidos de células nerviosas. Muchos tejidos se agrupan hasta formar ¿qué? Órganos, y esos órganos son el cerebro. Mire, cuando nos da ganas de ir al baño a orinar, están los riñones. Estos órganos hacen parte del sistema urinario y pues más adelante miraremos. Pero Kenji ese día aprendió rápidamente, gracias a su maestro Rochi, que los tejidos se agrupaban para formar órganos. ¿Listo? Para que usted lo tenga muy, muy presente y sepa igual que Kenji. Los sistemas son conjunto de órganos. Cuando los órganos se agrupan, ¿listo? Van a formar sistemas. Y esos sistemas están formados por un tipo de tejido que realizan funciones del mismo orden. ¿Qué sistemas tenemos? Mire, tenemos el sistema cardiovascular, el sistema muscular, el sistema de los huesos, el óseo, y el sistema linfático. Todos esos sistemas están conformados por la agrupación de muchos órganos. Mire, por ejemplo, el corazón, las venas. Este sistema muscular lo utilizamos nosotros para movernos, ¿listo? Y está conformado por muchos órganos, ¿listo? Y mira, ya para finalizar, vamos entonces a ver qué sigue, ¿listo? ¿Qué más nos enseña Kenji? ¿Qué más recuerda Kenji de las clases de su profesor? Mire, mientras que los aparatos son conjuntos de órganos que están conformados por diferentes tejidos que realizan una función en común, en ocasiones los aparatos pueden estar conformados por sistemas. Mire, aquí tenemos dos sistemas. El sistema circulatorio, que está conformado por órganos.
y el sistema cardiovascular. Cuando ellos dos se unen, el aparato circulatorio y el sistema cardiovascular van a formar en este caso, sistema, ¿listo? El sistema linfático. El aparato linfático está conformado por dos sistemas, el aparato circulatorio y el sistema cardiovascular. Pero quizás, digamos, por ejemplo, en educación física, Kenji recordó que él necesitaba dos sistemas, el sistema locomotor, que es el que le permite moverse, y el sistema óseo. Si usted mira los dos, tanto el aparato locomotor como el sistema óseo, cuando se unen los dos sistemas van a formar el sistema muscular. Y de esta manera, pues nosotros podemos movernos, ¿listo? El aparato locomotor, que es el que permite movernos, ¿listo? Está conformado por dos sistemas, el sistema muscular y el sistema óseo. Y entonces Kenji rápidamente recordó todo esto y llegó y se sentó donde el maestro. Y el maestro le empezó a contarle el final de la historia. Le dijo, mire Kenji, yo siempre que veo a un estudiante grito, la vida es maravillosa. ¿Por qué? Hace muchos años yo me enamoré de una mujer muy linda y ella también era profesora y los dos enseñábamos muchas clases y amábamos enseñar. Pero resulta que un día una enfermedad, le dio una enfermedad y ella cayó en cama y nunca más pudo enseñar. Yo quise morirme con ella, pero ya cuando ella se estaba muriendo, ella me dio la mano y me pidió un favor. Me dijo, si de verdad tú me amas, debes enseñar. Y siempre que veas a un niño, cógelo de la mano y dile que la vida es maravillosa. Dile eso. Si usted me ama, dile que la vida es maravillosa. Y yo desde ahí, Kenji, desde ese día, yo siempre que enseño con amor y con alegría. Así mi corazón esté destrozado, yo siempre le digo a los niños que la vida es maravillosa porque se lo prometí a ella y porque alguna vez la amé y porque amo mucho, mucho enseñar. Kenji, al escuchar las palabras de su maestro, le salió una lágrima escurrida así por su mejilla y no tuvo de otra que pedirle disculpas por avergonzarse del maestro, por ese maestro que alguna vez le había enseñado tanto de ciencias naturales. Quizás en tu colegio hay un maestro como el maestro Rochi que tú quieras seguir. Incluso Kenji había estudiado biología porque su maestro le había enseñado a tener amor por la naturaleza. Quizás en tu colegio tú ames las ciencias naturales, ames la geografía, la historia, porque allá hay un maestro que te enseña con amor. Y cuando grande, finalmente tú de pronto, de casualidad, vas a querer estudiar y ser igual a tu maestro. Por eso lo debes respetar mucho. Kenji al final dijo esta frase que su maestro le había enseñado. La educación es el servicio más raro que hay en el mundo. Todos pagan por ella, pero pocos, muy pocos, quieren recibirla. Si tú vas al salón de clases, tus papitos pagan por la educación, pero muchas veces tú no quieres hacer las tareas, tú no quieres aprender, no quieres prestarle atención al profesor. Entonces mira que la educación es un servicio que paga tu padre, pero muchas veces tú no lo quieres recibir. ¿Listo? Al final de esta charla, chicos, y ya terminando la historia, no me queda de otra que aconsejarles esta película. Se llama La vida es bella. Si usted no lo ha visto, no ha visto esta película, se está perdiendo de una gran lección que pueda aprender de esta familia. Yo los invito a ver la película en familia y si no, si ya la vieron, qué afortunados son. Aquí coloco el link que es gratis, ¿vale? Para que ustedes junto con sus papitos pues vean entonces lo que es la película y vale y pasen digamos una tarde amena, agradable. Listo, voy a salir aquí un momentico, listo, y les voy a explicar una cosita rápidamente, ¿vale? Voy entonces a dejar de compartir un momentico y voy a hacer una pausa. Ya terminé la historia y terminé algo de ver los contenidos. ¿Listo? Chicos, yo sé que estamos al límite, se va a acabar el tiempo. ¿Qué va a pasar? Como yo no he explicado la actividad, vamos a hacer una cosa. Ahorita cuando se nos acabe el tiempo, usted vuelve a ingresar. Espera un minutico y vuelve a ingresar con la misma clave y la misma contraseña, ¿vale? Cuando se nos acaba el tiempo, usted le pide a su papá, a su hermanito, a la familia, a alguien familiar,
le dice que usted quiere continuar en la clase y vuelve e ingresa con la misma clave y con la misma contraseña y yo los vuelvo y los espero acá, los acepto y terminamos la clase. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Vale? Porque ya se nos va a acabar el tiempo, nos queda muy poquito y entonces nos queda 4 minutos y 10. Entonces apenas se nos acabe la clase, ustedes vuelven, se conectan y vamos entonces a dialogar, a charlar un poquito acerca de lo que vimos hoy y vamos a hacer un repaso, ¿vale? Porque de pronto fui muy rápido y usted entonces no aprendió muchas cosas, ¿listo? Listo, pero entonces vamos a ver, la historia es triste, pero la historia también le permite a usted a valorar mucho al profesor, a valorar mucho a su papá, a su familia y que usted no le dé pena cuando el profesor lo coja y le diga la vida es maravillosa, la vida es maravillosa, es la verdad. La vida nos permite, ahorita no podemos salir desde nuestra casa, pero si usted recuerda, hace unos meses podríamos ir al parque. ¿Quiénes han ido a Mundo Aventura? ¿Listo? Hemos podido ir a ver la naturaleza y somos una máquina muy compleja, nos podemos mover porque tenemos una gran cantidad de tejidos, de células, sistemas y órganos. Gracias al sistema respiratorio, nosotros podemos apreciar la naturaleza, el aire fresco, ese que extrañamos mucho, ¿listo? Pero que ya pronto ustedes podrán desde el aula de clases volver a recordar y mirar. Hay olores que se nos olvidan, porque este encierro pues hace eso, que pase eso, pero ya volveremos entonces muy rápido a salir. ¿Listo, chicos? Voy a salirme, entonces esperan un minutico y vuelven y se conectan, ¿listo? No lo olviden, un minutico vuelven y se conectan. Entonces ya los vuelvo a esperar, ¿vale? Entonces ya nos encontramos, ¿listo? Para ver el video, ¿vale? Ya nos vemos. ¿Listo? Vuelven y se conectan con el mismo ID y la misma contraseña. Ya nos vemos.